Se me olvidó. Hola, bienvenidos a la sesión 3 de Haciendo Cine en Casa y hoy nos toca hablar sobre el color en el cine. Y es el intro. A esta altura del curso, que de hecho es bastante largo, pero lo estamos tratando de resumir por razones de tiempo y de redes, lo que nos toca ver es el color. Nosotros creemos que es importante analizar una obra desde sus cimientos más esenciales. Empezamos por la luz. La luz, como ya hemos dicho muchas veces, trata estados emocionales. De ahí tenemos la composición, que sobre todo trata ideas o perspectivas de nuestro lugar en el mundo. Y de ahí tenemos el color, que prácticamente lo que nos dice o lo que nos resume de una forma muy simbólica es el estado psicológico que estamos pasando en el momento. Son tres cosas distintas y hay que tenerlas muy bien claras: emoción, idea, psicología. El color es una de las cuestiones más difíciles de controlar, en primera porque es muy caro y en segunda porque no podemos ser tan quisquillosos a la hora de poner en pantalla toda esa psicología y toda esa complejidad, porque entonces el mensaje puede verse afectado. A estas alturas ya podemos hablar de un guión, porque ya que conocemos perfectamente cómo es que vamos a guiar la emocionalidad, cómo es que vamos a poner la idea en pantalla y cómo es que vamos a reflejar la psicología, tenemos ya una idea más clara en imágenes de cómo se puede llevar a cabo un proyecto audiovisual por lo menos interesante, no digamos exitoso, pero que pueda comunicarnos algo. Nosotros tenemos dos tipos de colores: colores cálidos o colores fríos. Dentro de nuestros colores cálidos y nuestros colores fríos puede haber cierta neutralidad, pero siempre vamos a estarnos echando hacia un lado en la balanza. Esto es el círculo cromático. Aquí tenemos el espectro de todos los colores, dónde se originan y cómo se desarrollan uno con otros. Tenemos que identificar nuestros colores primarios, que son el azul, amarillo y el rojo. A partir de esos colores vienen los colores secundarios, que son el naranja, el verde y el violeta. De ahí que nosotros podamos establecer cuáles son cálidos y cuáles son fríos. Entonces vamos a empezar con la situación de color más básica de todos, que es la monocromía. Directores como Wong Kar-wai la utilizan en alguna de sus películas, Godard la llegó a utilizar alguna vez, y es básicamente que todo el ambiente tenga una tintura de un mismo tono. Aquí ya vamos de lleno con el vestuario, con la escenografía. Por supuesto, las fuentes de luz deben de estar consideradas y todo va hacia un mismo lado. La monocromía puede situarse en cualquier parte de nuestro círculo cromático, pero solo debe ser en un tono que nosotros podamos identificar. De ahí tenemos la bicromía. La bicromía básicamente consiste en dos tonos, sobre todo opuestos en la rueda cromática. O sea, que uno esté de un lado y que otro esté del otro. El azul es opuesto al color naranja. Esto significa que genera el máximo contraste entre tonos, y para ejemplificar esto tenemos una de las bicromías más claras en el cine moderno, que es Mad Max Fury Road. En ella se utilizan tonos naranjas y azules para expresar la dualidad entre lo que está pasando en este mundo, y aparte de todo lo logra de una forma muy natural. Claro, hay que especificar que todos estos tonos o este simbolismo que nosotros le agregamos a los tonos viene de la naturaleza.
Cuando nosotros tratamos de emular un tono, va a ser más o menos natural. La naturaleza siempre nos va a dictar nuestro estado natural de los colores. No hay que perder de vista eso. Aunque parezca obvio que en el desierto, pues claro, el cielo sea azul y todo lo demás sea amarillo o naranja. Y esto es algo que lo debemos utilizar muy conscientemente cuando vamos a hacer un mensaje audiovisual. Nuestro siguiente arreglo de colores es la tricromía. La tricromía utiliza 3 tonos, usualmente también son tonos opuestos en la rueda cromática, y alguien que lo hacía mucho es Jacques Tati. Todas sus películas muestran una plasticidad evidente en sus tonos y en sus colores, principalmente porque sus personajes tienen más carisma, más variedad en su personalidad, y esto lo usa claramente el director para expresar estas situaciones. Tous les plans ont été dessinés à l'usine de mon mari. Oh, mais c'est original. De ahí tenemos la policromía, que son 4 o más tonos. Claro que debe haber un tono dominante siempre, porque es hacia donde va nuestro personaje o su motivación principal. La siguiente es la analogía. Es la más amable con el ambiente, porque lo que hace es emplear tonos adyacentes en la rueda cromática, como estas escenas de Héroe de Zhang Yimou. Zhang Yimou es un director que sabe emplear muy bien los colores de su película. De hecho, desde los inicios ha mostrado también una cualidad muy pictórica y muy psicológica a la hora de utilizar sus colores. De hecho, él era fotógrafo y está muy inspirado por el rollo artístico que hay detrás de la creación de una película. Dentro de la psicología más comercial de los colores, podemos encontrar claro que el rojo significa dinamismo, calidez, agresión, sangre y sexo, que el azul significa serenidad, calma. Usualmente lo relacionamos con el infinito, porque son los colores que podemos ver en el cielo y en el mar. El verde significa naturaleza, sobre todo, pues porque es el tono que predomina en la naturaleza, con las hojas de los árboles y cuántas cosas se nos puedan ocurrir. El amarillo transmite calidez, transmite alegría y se asocia a todo lo que es luminoso. El violeta es un color muy raro de encontrar en la naturaleza. Por eso también expresa dentro de nuestro producto audiovisual este misterio o esta espiritualidad que se asocia y se simboliza con el color. El rosa se asocia con la inocencia, la feminidad, la delicadeza y el romance. El blanco y el negro no son tonos como tal. Son parte de las sombras y de la luz. Y una vez que conocemos todas las reglas psicológicas que existen detrás de una concepción de la imagen, entonces ya podemos hablar de la escritura de una historia. Un guión debe funcionar en términos de imagen principalmente. Sí, el diálogo es muy importante, pero esto tiene más que ver con la teatralidad, no con el cine como tal. Y cuando nosotros tenemos estas reglas, nosotros podemos alterarlas a nuestro gusto. Entonces, un guión, lo que debemos nosotros tener en cuenta para evaluar un guión es ver que nuestro personaje esté en toda la pantalla, no nada más en la actuación, que debe ser buena o mala. Muchas veces el medio también
es parte de nuestro personaje, como en El Desierto Rojo, en donde Mónica Vitti sale a la calle y de repente se encuentra este carro de frutas y todas las frutas son grises y todas las frutas son blancas. Bueno, esto pues obviamente tiene que ver con su estado psicológico. O en el caso de Mishima, por ejemplo, que es un escritor muy colorido y obsesionado con la muerte, por cierto, que nos presenta Paul Schrader un montón de contrastes y un montón de matices y un montón de tonos, y algunos muy exagerados, como él lo llama, algunos muy kitsch. Esto es pues de mal gusto a propósito. Entonces todo esto forma parte de nuestra concepción del personaje, y esto debe estar escrito en el guión, en un buen guión, por lo menos en uno que se pueda filmar y que pueda ser entendido aquí y en China. Digo, hay diferencias culturales, pero realmente la esencia de nuestro guión debe ser la plasticidad del mismo. Todo esto está sustentado en un libro que se llama Psicología del color, de Eva Heller, por si gustan buscarlo alguna vez. Muchas veces no es necesario modificar absolutamente todo. Con un foco de color lo podemos lograr, o con un foco de color podemos hacer que nuestro público interprete lo que está sucediendo. ¿Qué fue eso? Bueno, perdón. Con un foco de color podemos hacer que nuestro público, nuestros espectadores, se den cuenta de lo que estamos o a lo que estamos tratando de llevar nuestro personaje. Tal es el caso, otra vez, de las frutas en El Desierto Rojo. Antonioni las pone ahí por una razón, y es que nos fijemos en ella. Un director pone una corbata de un color para que nos fijemos en ella. Y podemos dar tantos ejemplos que nos vamos a quedar sin tiempo antes de enumerarlos todos. Pero fíjense bien cuando vean una película, ¿qué está tratando de decir el color? ¿Cómo aumenta o disminuye el diálogo que está diciendo el personaje? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sensación nos da el cuadro en total? Desde el uso de la luz, las fuentes de luz, hasta los detalles de color que hay en él. Por otra parte, nuestro siguiente tema es el que verdaderamente hace una diferencia con las demás artes. En nuestro siguiente bloque veremos cómo la edición modifica la percepción de lo que estamos viendo y de lo que el director nos quiere decir.